poliquístico. Para esta charla, pues esta va a ser la agenda de contenido que vamos a seguir. Y aquí están los artículos y las guías en las que me basé. Pueden escanear el QR para tener el PDF pues, de todos estos artículos y las guías a la mano. Entonces, empecemos hablando un poco sobre la definición del síndrome ovario poliquístico. Este es un trastorno endocrino y metabólico crónico de etiología multifactorial caracterizado principalmente por tres cosas. Primero, por las alteraciones en la ovulación. Segundo, por el hiperandrogenismo o el exceso de andrógenos. Y tercero, por la morfología poliquística ovárica. Este síndrome es un fenotipo, tiene un fenotipo variable de expresión. Eso quiere decir que suele manifestarse con sintomatologías en múltiples sistemas, como lo son los síntomas ginecológicos, dermatológicos, reproductivos y los metabólicos. Como introducción, hablar un poquito sobre la importancia y la relevancia de este síndrome y el conocimiento que debemos tener como médicos por este, pues teniendo en cuenta que es el desorden endocrino heterogéneo más común en la edad reproductiva de las mujeres. Es la principal causa de anovulación crónica. Aparte de esto, aumenta el riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio dado a esa estimulación estrogénica y tiene, por supuesto, muchas implicaciones tanto en la vida reproductiva, muchas comorbilidades asociadas y tiene un impacto grande en la calidad de vida de las pacientes. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad que tiene una prevalencia entre el 8% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva. Esto, por supuesto, depende de los criterios diagnósticos que se hayan utilizado pues, para el momento, pero pues esto más adelante lo vamos a hablar un poquito. Entre el 50% y el 70% de las mujeres con este síndrome tienen resistencia a la insulina, incluso sin obesidad, y esto representa un riesgo cardiovascular pues, en estas mujeres. Y corresponde al 10 al 15% de las causas de consulta ginecológica. Entonces, para entrar un poco en materia, pues hablar sobre la fisiopatología, recordar que este síndrome no solo es un trastorno ovárico, sino que es un trastorno neuroendocrino debido a esa alteración que hay en el eje hipotálamo-hipófisis ovárico. Entonces, para entender un poco lo que pasa pues en esta enfermedad, pues recordar que normalmente el hipotálamo, no sé si ven mi cursor, pero el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH. Esta va a estimular la producción de gonadotropinas en la hipófisis anterior. Estas gonadotropinas, pues la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Acá tenemos la luteinizante y acá la folículo estimulante. Que se produzca una u otra, pues esto va a depender principalmente de la velocidad y la amplitud de los impulsos que genere el hipotálamo sobre la hipófisis y pues qué sucede en el síndrome de ovario poliquístico, que estos pulsos suelen ir más rápido de lo normal. Por lo tanto, hay un mayor aumento de la hormona luteinizante con respecto a la folículo estimulante. Este aumento de la hormona luteinizante genera un aumento de andrógenos, ¿sí? Estos andrógenos, pues principalmente son la testosterona, la androstenidiona y la dehidroepinidrosterona, que es esta de acá, la androsterona y la testosterona. Em, Recordemos que la hormona luteinizante va a estimular a la célula de la teca y aquí es donde generan estos andrógenos. Y al estar la folícula estimulante relativamente baja, va a hacer que no se estimule adecuadamente la aromatización de de los estrógenos en las células de la granulosa, impidiendo la maduración folicular y favoreciendo la anovulación. Es decir, que muchos folículos crecen, pero al final ninguno logra madurar del todo. Este exceso de andrógenos también va a disminuir la sensibilidad del eje al feedback negativo de la progesterona, lo que perpetúa la alta frecuencia de los pulsos de GnRH y convertir esto en un ciclo vicioso.
Por otro lado, pues también tenemos a la insulina, em, la hiperinsulinemia. Esto pues va a ser como un amplificador del problema realmente, ya que va a estimular el ovario a producir todavía más andrógenos y a disminuir la secreción y la producción hepática de la proteína fijadora de hormonas sexuales, que es esta SHBG, y eso va a generar, bueno, pues la función de esta proteína como tal es unirse a la testosterona y al estar reducida, pues va a quedar más testosterona libre, por lo que van a estar pues más andrógenos libres y pues generarnos toda esta cascada. En cuanto a la valoración clínica, tener en cuenta cuatro aspectos principalmente. Empecemos por la disfunción ovárica. Esto pues por supuesto va a depender del tiempo transcurrido desde la menarquia de la mujer. Entonces, en las mujeres que llevan más de un año, pero menos de 3 años de menstruación, el ciclo no ovulatorio se define como los ciclos que duran menos de 21 días, pero más de 45 días. Y por otro lado, tenemos las mujeres que ya llevan más de 3 años con su ciclo menstrual desde su menarquia, y este ciclo se va a definir como menos de 21 días o mayores de 35 días, o tener menos de 8 ciclos al año. Y por supuesto, como consecuencia de esto, pues la infertilidad que se va a presentar del 70 al 80% de estas mujeres que sufren este síndrome. Por otro lado, tenemos el hiperandrogenismo. Este es el resultado de una mayor producción de andrógenos, secundario pues a toda esa cascada y esa fisiopatología que acabamos de ver. Y esto se va a caracterizar principalmente por tres cosas: por alopecia androgénica, que la sufren del 5 al 10% de estas pacientes, el hirsutismo, que está presente entre el 60 al 80%, es muy, muy, muy frecuente, y el acné persistente, que está entre un 15 y un 30%. Para valorar cada uno de estos ítems del hiperandrogenismo, se hacen diferentes escalas que las vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos la valoración metabólica. Tenemos dos aspectos grandes, que es la obesidad central, la cual la tienen entre el 40 al 80% de las mujeres, y la acantosis nigricans en un 50 a 70%. Es por esta razón que siempre que tengamos una paciente con síndrome ovario poliquístico en la consulta, en cada control debemos medir circunferencia abdominal, hacer registro de peso y talla para hacer control del índice de masa corporal, y además de esto hacer tomas de presión arterial para poder tener un, un control adecuado de estos síntomas. Y por otro lado, como prevalente tenemos en estas y como comorbilidades asociadas, la hipertensión arterial en un 10 al 20%, el síndrome de apnea obstructiva del sueño en un 10 al 30%, y la depresión y ansiedad en un 40 a 50% de estas mujeres. Entonces, para valorar el hirsutismo, se tiene este sistema de puntuación que se llama Ferriman-Gallwey modificado, y este básicamente lo que va a hacer es evaluar esa distribución del vello terminal en áreas corporales andrógeno dependientes. Este evalúa 9 áreas, que son el labio superior, el mentón, el tórax, el abdomen superior e inferior, la espalda superior e inferior, los brazos y los muslos. Cada zona de estas se puntúa de 0 a 4, y vamos a excluir partes como la parte inferior de las piernas y los antebrazos. Em, un resultado mayor o igual a 6 nos da como positivo para hirsutismo. Sin embargo, acá en Colombia, debido a la raza y demás, podemos permitirnos como indicativo un 8, o sea, superior a 8 hablamos de hirsutismo. Para la valoración del acné, pues esta es la manifestación más común del hiperandrogenismo, corresponde a entre un 40 a 100% de los pacientes. Súper importante describir el tipo de lesión para poder definir el acné como leve, moderado o severo, y esto lo vamos a hacer gracias a esta escala, la Global Alliance Acne Treatment Algorithm, que no solo nos va a permitir
hablar de la clasificación del acné, sino que además nos sugiere nos sugiere el tratamiento pues según la clasificación. Esta seborrea se da principalmente por ese efecto autocrino y paraclínico que tienen los andrógenos en la unidad de la piel, pues generando un aumento de los sebocitos y pues una mayor producción de sebo consecuente a esto. El acné se presenta más frecuente en cara, espalda, tórax y hombros y pues tenemos que tener muy presente em, el acné fisiológico de la adolescencia, ¿sí? Que pues por supuesto también se relaciona con ese aumento normal de andrógenos que se da en la pubertad, pero pues muy importante tenerlo en cuenta porque no todo acné en adolescentes pues nos va a indicar síndrome de ovario poliquístico. La alopecia androgénica, pues esta es la disminución progresiva de la densidad capilar. Tiene una afectación predominantemente en región frontoparietal y vértex, como lo podemos ver en la imagen, y súper importante de esta que conserva pues esa línea frontal, a diferencia de los tipos de alopecia que se dan principalmente en hombres. Listo. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues a lo largo de los años se han, se han dado como muchos consensos sobre cómo debe ser ese diagnóstico, pero además ha sido muy variado. Entonces les traigo este cuadrito que hace como esa comparación de lo que ha sido estos últimos 20 años, 30 años. El primero que se hizo fue el del National Institutes of Health, que fue en 1990. Ese fue el primer consenso formal que se dio sobre los criterios del síndrome ovario poliquístico y este consenso estableció dos criterios obligatorios. El primero que era el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y la oligo o anovulación crónica. Sin embargo, ellos consideraban que para poder diagnosticarlo se tenían que tener ambos criterios. Por supuesto, siempre y cuando se hubiese hecho ya la exclusión de otras causas de hiperandrogenismo y pues trastornos menstruales. Después, en el 2003, se crearon los criterios de Rotterdam. Esto avalado pues por múltiples guías importantes a nivel internacional y en este consenso se ampliaron los criterios diagnósticos ya que decidieron añadir los ovarios poliquísticos por ecografía, esa morfología poliquística del ovario. Esto pues estableció que el diagnóstico se realiza con el cumplimiento de al menos uno de los tres criterios. Lo mismo, por supuesto, una vez se hubiese descartado otras causas pues del hiperandrogenismo y los trastornos menstruales. Este enfoque pues permitió reconocer al síndrome ovario poliquístico no como una entidad única, sino que una entidad que se puede presentar como cuatro tipos diferentes, cuatro fenotipos clínicos distintos, que más adelante pues los vamos a ver como puntualmente. Después, en el 2006, la Sociedad de Exceso de Andrógenos abrió un debate importante sobre esa inclusión del criterio ecográfico que habían propuesto en los criterios de Rotterdam, ya que ellos observaban que algunas mujeres diagnosticadas con el síndrome ovario poliquístico no presentaban hiperandrogenismo. Entonces, ellos mencionaban que ese hiperandrogenismo era piedra angular en el diagnóstico. Pues según esta postura, sin evidencia clínica o bioquímica, pues de ese hiperandrogenismo, pues no se podía diagnosticar este síndrome, por lo que se excluyó el fenotipo de hiperandrogénico propuesto por Rotterdam y se quedaron únicamente con los signos clínicos y bioquímicos del hiperandrogenismo y la disfunción ovárica manifestada por oligo o anovulación. En 2012 se hace una reevaluación de todos estos consensos que se han hecho, pues que se hicieron en esos años, con el objetivo pues de unificar esos criterios y poder tener como una misma guía a nivel internacional. Y ellos concluyeron que de todo lo que se había hecho a lo largo de estos años, los criterios que eran más claros y útiles eran los criterios de Rotterdam que se habían propuesto en el 2003.
por lo que recomendaron el uso en la práctica clínica de estos criterios, estableció como una guía internacional para todo el mundo y sugirieron complementarlos con la clasificación fenotípica del síndrome ovario poliquístico, pues para poder caracterizar así pues mejor a los pacientes. Entonces, esto consolidó los criterios de Rotterdam como los criterios de referencia a nivel internacional. Pero además de esto, en el 2013, la Clinical Practice Guidelines de Endocrine Society establecieron recomendaciones específicas para la población adolescente, lo cual no se había hecho en todos estos años. Y estas guías señalaron que el criterio ecográfico no debía utilizarse en adolescentes debido pues a que en este periodo puede ser un hallazgo fisiológico normal durante la pubertad. Entonces, pues se estableció que el criterio diagnóstico en adolescentes requería de un hiperandrogenismo clínico o bioquímico, más la persistencia de alteraciones menstruales infrecuentes, definidas como un periodo de al menos 2 años posteriores a la menarquia, por lo menos. En cuanto a los fenotipos de Rotterdam, que eran los que hablábamos, em, que fue como el último consenso que se hizo, em, pues tenemos 4 fenotipos diferentes. El fenotipo A, que se caracteriza por una oligoanovulación o una disfunción ovulatoria, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico y los ovarios de aspecto poliquístico. Ellos mencionan, pues también se menciona como el fenotipo A, el fenotipo completo, pues porque pues tiene las 3 características. El fenotipo B se caracteriza porque no, tiene oligoanovulación, hiperandrogenismo, pero no tiene ovarios de aspecto poliquístico, eso también se llama clásico. Perdón. El fenotipo C se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y bioquímico, ovarios de aspecto poliquístico, pero no presentan ni oligo ni anovulación. Y el fenotipo D, que presenta oligoanovulación y ovarios de aspecto poliquístico, pero no presentan hiperandrogenismo clínico ni bioquímico. Entonces, los fenotipos A y B, digamos que son como los clásicos. Estos se caracterizan pues principalmente por tener mayor presencia y como pronunciamiento de esos signos y síntomas del síndrome, como lo son pues la disfunción menstrual, em, la resistencia a la insulina, un índice de masa corporal aumentado, asociado pues por supuesto a obesidad, a riesgo de síndrome metabólico y pues a formas severas de dislipidemia. En comparación pues con los fenotipos C y D. El fenotipo C, que también es el fenotipo llamado síndrome ovario poliquístico ovulatorio, este es el más común en la población general, em, más o menos una relación de 1 de cada 3 mujeres con este síndrome pues tienen ese fenotipo C. El fenotipo no androgénico o no hiperandrogénico, conocido como fenotipo D, este se observa en menor prevalencia de alteraciones endocrinas y metabólicas, lo cual como que las ubica más como a un grupo de mujeres más sanas, por decirlo de alguna manera, en comparación con los fenotipos clásicos del síndrome ovario poliquístico. Este, a diferencia de los otros fenotipos, presenta niveles más bajos de esa relación LH-FSH, que recordemos que es 2 en 1, entonces hace que pues se tengan menores concentraciones de testosterona total y testosterona libre. Y además se ha planteado que este fenotipo eh, puede tener como una fisiopatología distinta a la de los tres, pues esto como que explicaría como más esa menor asociación con complicaciones metabólicas y cardiovasculares como obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que pues sí presentan más los otros 3 fenotipos. En cuanto a los paraclínicos, pues el objetivo de estos, más que confirmar el diagnóstico, es caracterizar ese fenotipo, porque recordemos que este diagnóstico es más clínico, ¿sí? De este síndrome. Eh, Nos permite también descartar diagnósticos diferenciales
y pues evaluar el riesgo metabólico que al final va a tener nuestra paciente. Entonces, en primer lugar, solicitamos estudios para evaluar el hiperandrogenismo. Vamos a solicitar testosterona libre y testosterona total. Estos son fundamentales para confirmar el hiperandrogenismo bioquímico, porque recordemos que tenemos dos posibilidades de hiperandrogenismo, que sea clínico, es decir, que el paciente tenga alopecia, acné o hirsutismo, o que no presente nada de esta clínica, pero al tomarle la testosterona libre y testosterona total, los tenga elevados y esto haga que tenga un hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, para poder hacer eso, me voy a saltar acá un segundo, tenemos este índice que es el índice de andrógenos libres, también llamado por sus siglas FAI o IAL, y esta fórmula nos va a permitir conocer eso, si nuestro paciente tiene un hiperandrogenismo bioquímico. La fórmula es la testosterona total por 100 sobre esas proteínas transportadoras de hormonas sexuales, que pues también lo medimos. Acá está abajo de la testosterona total. Listo. Por otro lado, pues medir las gonadotropinas. Recordemos que la FSH va a salir bajita y la LH va a salir bastante alta. Esto pues nos va a permitir evaluar la alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario, como ya lo habíamos, pues lo vimos en la fisiopatología, y la androstenediona, que lo vamos a solicitar como más como complemento, esto no se solicita todo el tiempo, cuando existe una alta sospecha clínica de un hiperandrogenismo, pero cuando los niveles de testosterona están normales. En segundo pues lugar vamos a evaluar el componente metabólico, ya que pues, como lo hemos mencionado, el SOP es una condición estrechamente asociada a la resistencia a la insulina y pues que secundario a esto va a presentar un riesgo cardiovascular bastante elevado. Entonces, por esto vamos a solicitar un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, una insulina basal y poscarga y una glicemia basal, incluso en pacientes jóvenes. Y para poder conocer esa resistencia a la insulina, podemos usar esta fórmula que es la de OMAIR, que básicamente lo que hace es, la fórmula es insulina basal por glucosa basal sobre 405. Cuando este resultado es mayor a 2,5, nos va a hablar de una resistencia a la insulina. Y se me olvidó mencionarles, pero en el hiperandrogenismo, cuando hacemos esa fórmula de índice de andrógenos libres, hablamos de que es un hiperandrogenismo bioquímico cuando el valor del resultado de esa fórmula nos da mayor a 4,5. Listo. Por otro lado, súper fundamental poder hacer descartar esos diagnósticos diferenciales que nos pueden simular una clínica de síndrome ovario poliquístico. Mm, por eso pues vamos a solicitar TSH pues para descartar disfunción tiroidea, prolactina pues para descartar hiperprolactinemia, la de medición de DHEAC perdón, que permite evaluar un posible origen suprarrenal del hiperandrogenismo. Esto especialmente lo vamos a pedir cuando los síntomas son o muy severos o que inician de una manera muy rápida y muy fuertes. Y también en casos seleccionados podemos solicitar cortisol libre en orina de 24 horas y ACTH para descartar, síndrome de Cushing, que también puede simularnos, pues tener un cuadro similar al del síndrome ovario poliquístico. Y finalmente se solicitan algunos estudios complementarios, como la hormona antimuleriana. Este pues, puede apoyar el diagnóstico al reflejar un mayor número de folículos antrales, que aunque no es criterio diagnóstico, esto no lo necesitamos para diagnosticar, se suele solicitar en mujeres con deseo de gestación, pues para conocer ese número de folículos antrales que tenemos disponibles. La beta-HCG, esa siempre la vamos a solicitar pues en caso de amenorrea, ¿sí? Para descartar embarazo. Y la vitamina D, que la vamos a evaluar pues para evaluar pues por su relación con la resistencia a la insulina y pues con toda esta parte metabólica. Esto ya lo vimos. Listo. En cuanto a las imágenes diagnósticas,
Aquí el pilar fundamental es la ecografía, especialmente la transvaginal. Por supuesto que esto depende de nuestra paciente, si ya inició vida sexual o no. Y acá vamos a tener cuatro criterios que son los que vamos a evaluar. Entonces, primero el compromiso ovárico, tener en cuenta que este puede ser uni o bilateral y que deben tener un aumento de tamaño mayor a 10 cc por lo menos. Además de esto, deben haber 20 o más folículos, cada uno de un tamaño de 2 a 9 milímetros de diámetro, y se debe presentar además el engrosamiento endometrial, que pues debe ser superior a 15 milímetros. Aquí pues se da todo lo de la hiperplasia endometrial y por esto también pues como un riesgo de cáncer. Listo. Y finalmente en cuanto al tratamiento, pues se habla de cuatro pilares fundamentales. Vamos a abordar cada uno de ellos, em, que son los hábitos saludables y los suplementos, la terapia hormonal, que esta se divide, si, pues va a depender de si la paciente tiene deseo de gestación actual o no, el tratamiento de toda esa parte metabólica y pues los otros que serían los síntomas del hiperandrogenismo. Entonces, en cuanto a esto, pues las metas como tal de este tratamiento, pues no van a ser pues regular los ciclos menstruales, reducir esos niveles de andrógenos, pues como promover y ayudar a la fertilidad, hacer un adecuado control de peso para pues evitar ese riesgo cardiovascular, disminuirlo y pues manejar las múltiples comorbilidades que como lo hemos visto pues son bastante y además tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, se debe tener muy presente que el principal manejo de las pacientes, de estas pacientes, son los hábitos saludables y pues como hábitos saludables tenemos la dieta. Esta debe ser una dieta baja en carbohidratos de alto índice glucémico, pues por todo lo que vimos de la resistencia a la insulina y para poder ayudar a disminuir esa inflamación crónica. Y una dieta alta en fibra y en proteínas magras y grasas saludables principalmente. Por otro lado, la promoción del ejercicio. Se habla de dos tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia de fuerza. Em, Recordar que esto lo debemos recetar como un ejercicio moderado e intenso de 150 minutos a 300 minutos por semana, que se debe dividir en al menos 5 días y eso da 30 minutos al día. Y el ejercicio de resistencia, que pues también nos ayuda con todo esto de la salud cardiovascular, que se debe hacer de 2 a 3 veces por semana. En cuanto a los suplementos, por supuesto que esto debemos individualizarlo según las necesidades de nuestra paciente, pero se hablan de em, la importancia de estos suplementos principalmente, como son el mioinositol y el dechiroinositol. Esto se busca básicamente optimizar esa sensibilidad a la insulina y a la ovulación. De mioinositol se habla de una dosis de 2 a 4 gramos día, que se va a tomar cada 12 horas. Y del dechiroinositol o DCI, una dosis de 300 a 600 miligramos día. Esto siempre se suele combinar con ácido fólico, ya que esto pues, potencia el efecto de estos suplementos y pues el ácido fólico se daría en una dosis de 200 a 400 microgramos día. Por otro lado tenemos la vitamina D. Esto nos va a ayudar con el hiperandrogenismo, a mejorar esa función ovárica y a disminuir esa inflamación sistémica que tanto nos interesa. La vamos a dar en una dosis de 800 a 2000 unidades internacionales día. Esto, por supuesto, según los niveles basales que hayamos tenido en los paraclínicos que le hayamos solicitado a la paciente. Y por último tenemos el omega 3 y el ácido alfa lipoico. Esto pues principalmente por ese efecto antiinflamatorio que nos genera, porque mejora el perfil lipídico y porque nos ayuda a disminuir esa resistencia a la insulina.
Digamos que estos hábitos saludables se deben plantear por lo menos 3 meses de manejo controlado de dieta y ejercicio. Ya si esto no funciona, pues se debe valorar el manejo farmacológico, pues guiado evaluando si la paciente tiene o no deseo de gestación, como pues sería la terapia hormonal. Entonces hablemos un poco de las indicaciones, em, que son el hiperandrogenismo severo, dado por hirsutismo, acné o alopecia, que no haya mejorado en estos control de hábitos saludables en los 3 meses. Los ciclos menstruales irregulares que permanezcan irregulares, la prevención de hiperplasia endometrial, el síndrome metabólico leve, así no haya riesgo cardiovascular. Y por supuesto que también vamos a tener unas contraindicaciones para esta terapia hormonal, como lo son un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos, una hipertensión arterial controlada, una trombosis venosa previa o trombofilia, una diabetes tipo 2 con complicaciones vasculares y una migraña con aura porque nos puede perpetuar esa migraña. Entonces, empecemos con la terapia orientada hacia las mujeres que no tienen deseo de gestación actual. Entonces, esto, pues, principalmente, pues lo vamos a hacer en mujeres con niveles basales normales de FSH y estradiol. El objetivo fundamental del tratamiento, pues, es poder restaurar y regular esos ciclos menstruales y, pues, la corrección de todas esas consecuencias y esos efectos hiperandrogénicos. Em, Se utiliza la combinación de estrógenos con progestágeno antiandrogénico y, sin embargo, pues aquí debemos tener en cuenta que estos van a presentar mayor riesgo tromboembólico. Entonces, por esto, estudiar muy bien esos antecedentes trombolíticos de nuestras pacientes. Aquí está esta tabla muy chévere para que la revisen, pues más adelante, y pues para que la puedan guardar. Em, Como medicamentos, pues tenemos el levonorgestrel con etinilestradiol, el desogestrel con etinilestradiol, el acetato de ciproterona con etinilestradiol, la drosperidona con etinilestradiol y el dienogest con valerato de estradiol. Aquí están pues como los efectos secundarios, las contraindicaciones que igual ya las hablamos y pues sí, para que la puedan tener. Además de esto, pues tenemos la otra cara, que sería las pacientes que tienen deseo de gestación actual. En estas pacientes, si buscamos es mujeres con niveles basales normales de FSH y estradiol, y tenemos dos medicamentos. Entre esos está pues el citrato de clomifeno, realmente es el más usado, y también el letrozol, que está acá. Ay, perdón, que lo podemos ver acá. Em, pero como se suele usar más el citrato de clomífeno porque tiene menos efectos secundarios, em, y por su eficacia, pues preferí mencionar solo este. Este se va a dar en una dosis de 50 a 150 miligramos día. Esto lo vamos a dar por 5 días, empezando el día 2 hasta el día 6 y luego pues, se inicia cuando haya una menstruación espontánea o inducida. Digamos que todo el propósito de esta terapia, el objetivo de esta terapia es ayudar como a buscar, se busca que ovulen las pacientes, por lo que estos medicamentos pues son inductores de la ovulación. Esto pues por supuesto requiere manejos con un especialista. em, Se va a monitorizar la paciente con ecografía ovárica y tiene una tasa muy efectiva porque la tasa de embarazo alcanza el 22% en ciclos ovulatorios y el 75% de las pacientes con este síndrome y este medicamento logran la ovulación. Entonces es una muy buena alternativa para las pacientes que están buscando quedar embarazadas. Listo. Y finalmente, enfocándonos ya como tal en el manejo metabólico.
Pues tenemos diferentes medicamentos, por supuesto, principalmente el que más usamos, la metformina, como tratamiento para pacientes con resistencia periférica a la insulina. Em, la metformina pues nos va a ayudar tanto a la condición metabólica como también a mejorar esa condición hormonal. La dosis inicial que vamos a dar es de 500 miligramos una vez al día y vamos a aumentar pues según tolerancia hasta lograr llegar a la meta. Y por último, el manejo del hirsutismo, pues con otros es el manejo de los otros, de los efectos hiperandrogénicos. Em, el hirsutismo, pues tenemos la espironolactona, em, que nos va a ayudar tanto para el hirsutismo como para el acné. Vamos a darlo de 500 a 100 miligramos cada día, cada 12 horas, perdón, y pues dosis máxima habitual 200 miligramos día. Además de esto tenemos la finasterida, 2,5 a 5 miligramos día. Y para el manejo de la alopecia se recomienda el minoxidil tópico al 5%, 1 mililitro de solución al 5% aplicado una o dos veces al día. Tener en cuenta pues que para el manejo metabólico pues también podemos usar estatinas, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1, pero pues todo esto va a depender según las características de nuestro paciente y sus comorbilidades. Y así vamos a lograr darles un manejo a estos pacientes que tienen un impacto tan grande en su calidad de vida, poder nosotros aportarles y ayudarles un poco. Muchas gracias.